me acerca un link y me dice, mira esto. Y me pasa la página, o una página que se llama El Gato y la Caja. Entonces digo, a ver, me llamó la atención el nombre, voy a ser sincero. Y entro y veo cosas vinculadas a la ciencia, pero explicadas de una manera muy racional y llana, cosa que a mí me atrajo porque lo pude entender, básicamente. Porque sos llano. Y racional también. Pero me atrajo y le digo, ¿por qué no invitamos a los chicos que están atrás de esta página? Ya nos van a contar quiénes son, ya nos van a contar qué hacen y ya nos van a contar qué es lo que escriben, porque está realmente bueno. Y yo leí uno de los artículos, leí varios, pero el que más me llamó la atención fue Depresiones y helados, que es uno que empieza a saltar de un tema al otro y va encadenando temas científicos sobre cosas cotidianas, que eso es lo que a mí más me atrae de la ciencia. A mí me atrajo la de la prima lejana, cómo se acordaba de la prima lejana que quería darle en su infancia y adolescencia. Porque es tu caso. Y claro, sí, claro, obviamente. Y cómo eso lo se acuerda todavía uno, ¿no? Por supuesto. Entonces decidimos inventar a los creadores justamente de esta página, El Gato y la Caja, que son Facundo Álvarez, biólogo. Hola, decí, así la gente conoce tu voz y ve tu cara en vortex.com. Pablo González, biólogo. ¿Qué soy yo? Ahí está, acérquense más al mic. Y Juan Manuel Garrido, que es el administrador de la web. Diseñador gráfico. Diseñador gráfico. El administrador, sí, no, se me escapa. Se te escapa. Pero bueno, sos el que armó todo el circo, que visualmente también está muy bueno también. Y lo primero que se me ocurre preguntar es, bueno, ¿por qué surge esta idea de divulgar ciencia, pero de una manera diferente? Creo que en gran medida surge de juntarnos a la noche a tomar cerveza. Para que un científico arranque así ya me gusta. Te vas a tener que conocer un montón de científicos distintos. Claro. La idea es, a nosotros nos gusta hablar de las mismas cosas que le gusta hablar a cualquiera. A nosotros nos gusta hablar de fútbol y de minas. Y de fútbol ninguno de los tres sabe nada. Entonces tuvimos que empezar por donde sabíamos, y las charlas con Juan o con el resto de nuestros amigos que no eran científicos, a veces se perdían. A mí me pasa que Juan es músico además. Y me recomienda un disco y me dice, este disco es increíble por esto. Y me da una serie de razones y yo puedo entender ese disco, disfrutarlo, paladearlo de otra manera porque fue visto a través de alguien que sabía un montón de música más que yo, pero que me lo bajó, que me lo explicó, que me lo compartió. Y ese mismo intercambio lo fuimos teniendo ida y vuelta con él y con otra gente que no venía de la ciencia. Y fue naciendo esto, que es esa urgencia de mostrar algo que nos gusta un montón, porque la ciencia nos gusta un montón. Hay gente que hace cosas que son increíbles, pero que si no se quedarían encerradas en un espacio, así que... Quedan encerradas en un núcleo para tipos que son de la ciencia, digamos, no salen al público general. Exacto, la idea era bajar un poco a la ciencia de ese pedestal y explicársela a mi vieja, a nuestros amigos justamente que no son científicos. Obviamente no para que vayan y hagan ciencia, pero sí para que se interesen un poco más y vean, se pregunten cosas sobre el mundo, como que fue un poco lo que nos impulsó a nosotros a estudiar ciencia en un principio, y que cualquiera puede hacer eso, que no va a trabajar de ciencia como tenemos la suerte de hacer nosotros dos, pero que sí va a ir a googlear algo que no iba a hacer si nadie se lo mostraba de una manera más amena, más llevadera, con el tipo de relatos que nosotros solemos construir. Ahora, bajar es la ciencia al llano, es la consigna, pero a mí lo que me llamó la atención en un principio es el nombre, El Gato y la Caja, y obviamente tiene una explicación también muy atractiva. Sí. Quería que me cuenten por qué El Gato y la Caja. El Gato y la Caja es una referencia a lo que es el gato de Schrödinger, y lo mejor es que... ¿Quién es Schrödinger? Schrödinger, a ver... Acá tenés que bajar muy al llano. En algún momento se empezó a hablar de teoría cuántica. Es re lindo porque yo digo claro, cuántico y suena wow. Pero bueno, la idea es que en algún momento nació la cuántica y para admitirla hubo un montón de discusiones. Una de las más grandes fue entre todo un bandito que tenía Einstein y todo un bando que se oponía a esa idea de que la cuántica pudiera existir porque cuestionaba un montón de las formas en las que veíamos la realidad. Era una discusión de café, pero de física cuántica. Sí, pero una discusión que nos excede un café en Copenhague. Ampliamente. Claro. Café Copenhague. Sí. Y la idea es que Schrödinger, casi jodiendo a Einstein después lo reconoce como una de las oposiciones más articuladas y más interesantes a sus propios dichos. Dice que uno se imagina, digamos que para pensar en cuántica, la cuántica admite que varias cosas puedan estar pasando al mismo tiempo en un estado de probabilidad. Y no entendiste nada. No. Entonces tenés que bajar... Por eso mi silencio. Bueno, pero Schrödinger dijo eso. Dijo, bueno, ¿qué pasa si vos metés un gato en una caja y tenés esa partícula que está en un estado de probabilidad y a esa partícula la conectás a un veneno que puede liberarse o no dependiendo de en cuál de los estados de probabilidad realmente se encuentre? Eso. Y vos no lo vas a saber hasta que no abras la caja y esa probabilidad tenga que colapsar en forma de
algo que sí existe. O sea, el gato dentro de la caja tiene 50% estar vivo o 50% estar muerto. El digamos. gato que está dentro de la caja está vivo y está muerto. Probabilísticamente. Pero lo que a la pasa es vez. que Schrödinger trataba de mostrarlo como un absurdo. Un gato no puede estar vivo y muerto. Y lo que hacía era Y Einstein le dijo, generar bien un vos, absurdo. bien vos. Y le digo, sí, tenés razón. O sea, lo que estoy planteando capaz que tiene un par de problemitas cuando lo llevo a una escala un poquito más grande. Y bueno, esa idea de era una joda y quedó, nos gusta, pero también nos gusta cómo se armó la pregunta. Entonces, como uno de los motores nuestros es que no importa si está vivo o muerto, lo que importa es armar el experimento, armar la caja, hacer la pregunta. Claro. Y ahí llegamos a lo de la prima lejana que comentaba Julio, que me gustaría que lo desarrollen un poco acá, así se entiende bien todo el concepto del gato y la caja. Bien, la prima lejana fue una excusa para explicar genética. ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, no te tenés que comer a tu prima. Bien. ¿Y si la prima está buena? ¿Qué haces? Y sí, depende si es muy cercano o muy lejano. ¿Por qué? Contame vos. Por moral. ¿Por qué? Por moral. ¿Y la moral de dónde viene? No sé. ¿Dónde Hasta ahí llegué. empieza la ciencia a influenciar la forma en la que nos manejamos todos los días? Una de las explicaciones es, bueno, a la prima no le podés dar porque genéticamente puede estar muy cerca tuyo. Nosotros tenemos 2 copias Sí. para... Pues cerrás el círculo genético, digamos. Vos tenés 2 copias para cada gen y normalmente tenés básicamente un plan B para todo. Ese plan B para todo se basa en la diferencia. Si somos demasiado parecidos, el plan A y el plan B van a ser demasiado parecidos. Entonces, ¿qué pasa si falla el plan A y el plan B es idéntico? Cuando vos te relacionás con gente dentro de una misma familia, el plan A y el plan B pasan a ser cada vez más parecidos entre sí y entonces no podés escaparle a eso. Entonces uno trataría en cualquier estructura viva de relacionarse más lejos de Ahí es cuando aparecen los tontuelos, ¿no? su propia... Es lo que pasaba en las familias reales cuando querían conservar la sangre. Claro. Se cruzaban entre familiares justamente por una cuestión de Hay más posibilidades. de alcurnia. enfermedades. Sí. Y aparecían ciertas enfermedades que de otra manera no hubieran aparecido. Si Claro. agregabas variabilidad, es decir, si no te comías a tu prima. Básicamente. O sea que con la excusa de comerse a la prima hacen un desarrollo genético. Fíjate que vos ahora y un estudio. sabés un poquito más de genética y sabés que es a tu prima capaz que sí, porque también hay otros estudios que lo mostraban bueno, pero ¿qué tan determinante es si es tu prima? Porque la distancia genética, una cosa es tu hermana, una cosa es tu vieja y otra cosa es tu prima. Y hay un montón de razones para las 3 que son distintas y muy fuertes algunas, pero la de la prima es bastante lábil, porque digo... Comerte a tu vieja es peor, digamos. Sí, claramente. Edipo mediante. Sí. Sí. ¿Y ustedes llevaron a la práctica este experimento o no? ¿Comerse a mi vieja? No, a tu prima. ¿Otra vez? ¿O tenés Nos prima? preguntan mucho por esa parte. Es tu prima. Yo Hacete era muy cargo. chico. Porque es Yo- como lo del gato y la caja. En la teoría está buenísimo. Ahora veamos en la práctica si funciona. Bien. Abrí la caja familiar, Pablo. Claro. Perdón, yo no puedo dejar de verlo como si fueran paenses y que me digan comerse a la prima, comerse a la vieja. Es como- ¿Y si Paenza tiene una prima que está buena y nunca lo habló? Sí, puede ser. ¿Queremos conocer a la prima de Paenza? ¿Por qué no? Pero... Y cuando ustedes bajan esto de esta manera, los posts están escritos con bastante ironía también, con humor. ¿Recibieron la devolución de la gente que divulga ciencia de otra manera más dura, más rígida? Más o menos, tenemos amigos. Digamos, porque ustedes se mueven en 2 lados, Sí. en el académico porque son biólogos Totalmente. y en un estadio de divulgación de otra forma. Mira, lo que pasa también es que cuando empezás a escuchar a ellos hablando, nosotros estando afuera de la ciencia, decís, la ciencia está buena, realmente. ¿Por qué no estamos escuchando este nivel de diálogo? Otra vez nos tomamos una cerveza con Pedro Eck y Fabricio Ballarini, que son 2 científicos de renombre, son Sí. muy buenos en lo que hacen. Y la charla entre ellos 4, yo el momento que me quedo atrás en el sillón... Vos está pones el genial. maní en la mesa y esas cosas. Sí, sirvo la cerveza, muy poca espuma, pero realmente está bueno. Y es una manera de acercarlo. Decir, bueno, vayamos a esta parte, ¿no? La parte del microscopio, la parte estricta, el delantal no nos importa. Pero sí toda la parte atractiva o seductora de la ciencia. Esto, tu prima, Ujú. básicamente. En algún punto, y hay muchos que lo dicen aquí, se los arrima a Big Bang Theory. Nos encanta Big Bang Theory. Yo consumo, o sea, sale el capítulo y lo estoy viendo antes de que estén los subtítulos. De ahí aprendí lo del gato y la caja antes de entrar. Claro. Que dije que lo había sacado de algún lado, de ahí Claro. fue. Un poco ahora- sí. Y está buena la explicación que dan encima. El mote de ñoño, de nerd, o de. ¿Cómo les cae a ustedes? Porque digo, hay como una cosa del científico que tiene su mundito y que no.
que no se relaciona Igual con... quiero decir que para aquellos que no lo están viendo en vorterix.com, no dan el perfil No de dan, Big no Bang dan. Theory. No, Tienen no, más no. onda que nosotros tres. Tienen más onda que Sí, nosotros, sí, tienen mucho ojos más. claros, son rubios, o sea, Un poco no por nosotros, pero si fueras mi prima te Pero, daría. obviamente, No, pero además, sabés que nosotros es- somos rubios porque seguramente en nuestras familias hay una historia de endogamia bastante firme, porque si Pues- no, ni un rubio. buscamos romper por ahí con eso de la ciencia de una manera intangible, inalcanzable y tan nerd, digamos. No queremos que sean rockeros los científicos, pero sí que de alguna manera acerquen la ciencia a las personas que no son, que no trabajan de ciencia, Claro. que no van a ser científicos, pero sí pueden tener preguntas científicas, que básicamente lo que queremos es que la gente se haga preguntas sobre cosas. Las respuestas las googleás, pero si no te haces la pregunta, nunca vas a llegar Sí, a pero la nada. próxima propaganda que diga que un shampoo tiene ADN vegetal para el pelo, vos tenés que decir, ¿esto tiene algún tipo de sentido o es un... Te pega un tubazo. Te llamo, te puedo Ojalá, llamar. pero nos mandás en el blog, nos haces cualquier cosa. Sí, la idea es, hacemos el chiste siempre nosotros como vimos, robarle gente al horóscopo, digamos, de una buena manera esa, que nos lean a nosotros antes a nosotros o a la gente que hace divulgación científica o de este Que tipo. dejen leer cosas intangibles como el horóscopo y pasen a leer cosas más tangibles. Yo no digo que no lo lean, simplemente que se pregunten ratito menos. si lo que dice el horóscopo es cierto o de dónde, por lo menos de dónde viene. ¿Y hay algún aval científico para el horóscopo? ¿Le, creo- ¿Le buscaron la vuelta o no? No. No, yo no conozco ninguno. O sea que ahí ya es fruta 100% garantizada. Pero si alguien tiene un aval científico Sí. y nos lo quiere acercar y lo paleteamos, Seguro, también es la se idea discute. de esto. Pero, El otro sí. día se sentaron Bill Nye con Ken Ham, que es el creacionista, el mayor defensor del creacionismo, contra Bill Nye, que es un gran divulgador científico. Estuvieron debatiendo 3 horas. Por el rating, pero lo hicieron. ¿Quién ganó? Bueno, ¿Qué es el creacionismo? El creacionismo no es que los que creen en Dios, digamos, que Dios inventó Sí. todo. Los que Dios. creen que todo se creó Sí. en una semana de laburo fuerte. Sí. Y una 6 semana, días. 6 días en realidad. El séptimo descanso. Y se les acerca mucha gente preguntando, che, resolveme esto. O, che, tengo una duda con esto. Por suerte sí. Y de hecho empezó a pasar las notas, fuerte. las últimas notas, por ahí algunas que todavía no salieron, no son de temas que se nos hayan ocurrido a nosotros, sino de gente que te pregunta, ¿esto por qué? ¿Cómo funciona esto? Adelántame una. Bueno, Tiempo. la depresión y helados que leíste vos es de alguien que me mandó un mensaje de ¿por qué de chico no me dejaban tomar el agüita que quedaba de cuando le había tirado el hielo seco al agua? Y la realidad es que podés tomar esa agua simplemente si sabes dónde viene Ah, el ¿se hielo puede? seco. Sí, o sea, eso es dióxido de carbono, es lo mismo que ya trae cualquier gaseosa. Obviamente vos no sabés el origen de ese hielo seco, por lo cual deberías Claro. comprar un hielo seco para uso alimentario. Pero en términos moleculares, químicos, es dióxido de carbono que se pasa de sólido a gas porque sublima, que es básicamente el proceso de pasar directamente de sólido a gas sin el estado líquido, que es lo que hace un hielo de agua convencional. Común. puro humo. Sí. Ese podría haber sido un nombre para el blog también. ¿no? Igual me Puro imagino, humo. me imagino que ya desde el hecho de decir que uno es biólogo, debe ya preguntarte a la gente, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que investigas? ¿Qué? Pero igual, ¿O no? nosotros en el blog tratamos de salir mucho de nuestra zona de confort. No, te digo fuera de, antes de esto, Sí. digo, ustedes como cuando cuentan lo que hacían, que estudiaban y demás, me imagino que ya desde ese lugar ¿Seguro? les preguntan, bueno, ¿qué se dedican? ¿Qué es realmente lo que hacen? Bueno, también eso, mostrarle a la gente qué hace un científico, digamos, que eso ya lo están haciendo un montón de divulgadores muy buenos, Claro. que quizás son los más conocidos, porque muchas veces cuando vos le decías que estudias biología, dices, para ser profesor. Y no, la realidad es que hay becarios, científicos muy buenos, muy reconocidos acá y mundialmente, que trabajan de hacer ciencia y no son profesores, también son profesores, que es algo hermoso también y que lo hacen muy bien algunos. Pero básicamente la gente tiene que saber qué hace un científico exactamente en un laboratorio. No va a poder hacerlo, no va a poder reproducirlo, porque si no, ¿para qué estudie, digamos? Pero sí que yo sé que hace un abogado más o menos, no lo sé hacer, pero sé lo que hace. Que la gente sepa lo que hace un científico. Ahora, se habla mucho de la ciencia en el país actualmente. Algunos dicen que Por se hizo suerte. mucho y otros dicen que todavía falta un montón. Ustedes que son de una generación que no vivieron la ciencia, o cómo era la ciencia hace 20 años atrás y los recursos que no tenía, y ya vienen con, supuestamente, un estado más presente. ¿Están así o no? Sí. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es que se hizo un montón y falta un montón porque no se hizo un montón durante un montón de tiempo. Básicamente falta hacer un montón, pero yo subjetivamente opino que hubo un avance muy grande. Sí, el avance es muy, muy notorio y también ese avance, mi viejo siempre me decía que lo muy bueno es enemigo de lo excelente. Mi vieja me decía lo mismo. Capaz Uy. que
Uy, prima, volvemos a... Pero... Bueno, después fuera de aire te pregunto. González. No, entonces somos un montón. Claro. Pero la idea es esa, decir, bueno, sí, se hizo un montón y falta un montón. Y también este último paso particularmente nos parece importante, que es ese paso, el último paso de cualquier publicación científica es la comunicación. La comunicación se entiende dentro de la ciencia como la comunicación dentro del ambiente. Y hay un pasito más, un pasito que nosotros entendemos como importantísimo, que es este último que estamos intentando compartir, que es ese paso donde se sale, se rompe con el ambiente científico y se puede llegar un poquito, de una forma bastante más ligera, más liviana, pero no por eso no conservando el ideal de descubrimiento científico que pasa por el porqué, por ser un nene y tirarle la camisa a tu vieja todo el tiempo y ¿por qué? Hasta que alguien me cuente un poquito cómo llegamos hasta acá. Y fuera del blog, ¿en qué están laburando ahora? ¿Cuál es el porqué ese que intentan resolver? Tenemos muchas ganas de hacer un producto audiovisual que lleve, digamos, un poquito más esto. Tratar de llevarlo a YouTube o llevarlo a algún lugar donde podamos contarlo un poco más. Hay mucha gente haciendo difusión en inglés, hay un montón de cosas muy buenas, muy válidas. Visos, la quiero nombrar, es espectacular. Visos es increíble. Pero en castellano no hay nada para consumir. Digamos, hay blogs buenos, estamos intentando ser parte de eso. Y también nos parece que tiene que haber un producto audiovisual a la altura de lo que se está haciendo ahora en el mundo. Ahora, ¿el blog cuánto tiene? 2 meses. Un mes. Un mes tiene. Sí, tiene un mes. Me imagino que la primera nota la discutieron mucho. ¿Cuál fue y por qué? No, fue una nota mía, de casualidad. Era más bien editorial y de esto que estaba diciendo bueno, en realidad no es lo mismo, pero sí. Primero, hacernos preguntas sobre todo lo que nos rodea. Y yo hablaba en particular de si hacernos esas preguntas y saber las respuestas y saber por qué la luna atrae las mareas o saber por qué se forma un arco iris rompe con la magia del arco iris, que es hermoso, que a mí también me parece hermoso, por más que sepa cómo se forma. Lo que trataba de proponer en la nota es que saber romper con la magia lo hace por lo menos más hermoso, digamos. Lo completa, no le quita lo bello, sino que agrega belleza del conocimiento a cualquier fenómeno natural que nos rodea permanentemente. A ver, rompeme la magia. Con el arco iris. Básicamente la luz que nosotros vemos blanca no es luz blanca, sino que está compuesta por un montón de longitudes de onda. Y lo que pasa en un arco iris es que, ¿viste cuando tenés una catarata? Que también hay como una bruma. Claro. Necesitas como gotitas uniformes, que no haya viento. Cuando sucede eso, cada gotita funciona como un prisma. ¿Qué pasa cuando un haz de luz atraviesa un prisma? Se rompe. Dark Side of the Moon. No, la luz blanca se descompone en todos los colores, como bien sucede en Dark Side of the Moon. Y es lo que pasa con cada gotita en una llovizna o cuando te parás al lado de una catarata y hay un haz de luz. Se descomponen todos los colores y se van formando justamente eso que no son 7 colores. Newton decía que eran 7 colores porque en la época de Newton el 7 estaba de moda, bíblicamente el 7 es como... Para eso sirve, te cruzás con un arcoíris y le decís al de al lado cuando vamos manejando, ¿sabes para qué es esto? Tenés que estar... Esto pasa por el prisma. Pero estás remando una cita. Estás remando una cita, tenés un datito más. El objetivo último del blog es que vos te puedas acercar a morochita indeterminada, en bar indeterminado, le des un dato sobre moluscos y la mina te dé 10 segundos para hablarle, nada más. Si podemos hacer eso, si yo hablo de moluscos, 10 segundos para decir que gané. Yo te digo, imagínate que aparece una conversación y le preguntás dónde guarda el pan lactal. Sí, yo le pregunto. ¿Dónde guardas el pan lactal? En la heladera. Afuera, yo afuera. ¿Por qué? ¿Alguno de los dos me puede decir por qué? Primero, porque me gusta frío. Básicamente una cuestión de gusto. Básicamente. Ok. Segundo, porque me dura más. Eso es mentira. Sos un gil, gallo. Se me seca. Eso es Se me mentira. seca. ¿Probaste alguna vez poner el pan adentro y afuera? Sí. Agarraste 2 tiras de pan nuevos. Lo voy a pusiste hacer. uno Ayer compré. Los tengo los dos en la heladera, pero lo puedo sacar. Filmalo y lo subimos. Filmalo y lo Dale. subimos. ¿Podés partir esa tira de pan en 2 partes y poner una arriba de la heladera y una adentro? ¿Vos viste lo que vale el pan lactal? Vale 30 mangos el pan lactal. Estoy para hacer experimentos. Te vas a comer los dos, digamos. Bueno, Sí. dale. De última lo tostás. Dejo uno afuera y ¿qué le hago? Lo hago. ¿Lo envuelvo en algo? Lo dejas idéntico porque ahí vienen la noción de control. Para hacer un experimento necesitas Claro. un control. Que O es sea, tratar ¿sin bolsa o con bolsa? lo que sea, pero igual. Igual, ok. Con Con es bolsa. importante que lo hagas igual. Igual. Entonces, ¿qué pasa? El pan en la heladera va a estar sometido a determinados procesos físicos, químicos y biológicos. El pan afuera de la heladera va a estar atacado por otros procesos físicos, químicos y biológicos, porque algo que siempre charlamos es el universo siempre está tratando de destruir
todo lo organizado. Esa es termodinámica. Es el universo tratando de matarnos a todos todo el tiempo. El pan se va a degradar por un montón de procesos. Algunos son biológicos y pasan más lento cuando hace frío. Claro. Por eso sería lógico ponerlo en la heladera. Porque los bichos en la heladera. Porque los bichos de la heladera andan a media máquina. Exactamente eso. Esa es la habilidad de una heladera. Entonces, Ahora, ¿me dura más o no? No, porque hay un proceso químico que es más duro, que se llama retrogradación, que lo que hace es cambiar la forma en la que el agua se relaciona con las moléculas de almidón. Entonces, órale. El pan tiene almidón. Y ese proceso pasa muy rápido a temperatura de heladera. Entonces vos, un pan que... Hijo de puta. ¿Dónde vas a poner el pan hoy? ¿Te sentí bien, Gallo? Me cago. Pero bueno, estamos hablando. Es buen chamullo, ¿eh? Sí. Es buen chamullo. Aparte de chamullo sin mentir. Claro. Sin Dame chamullo. más, dame más, Y ahí dame más. cuando la mina no te cree, le decís, vení a mi depto que te muestro el pan en la heladera para que está afuera y listo. Le mostrás el blog. Para Garrote. algo tiene que servir. Hay gente que te hace preguntas que imagino que tienen que ustedes ver cada tema en especial. Pero Depende. nada, desde la pregunta del huevo, que es primero el huevo o la gallina. Es una pregunta hermosísima y es una de las notas que tenemos pendiente. Y la pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina te contesta si vas a creer en la religión o en la ciencia. Esa pregunta sola te responde eso. Uy, pero ahora quiero saber. Esperás la nota. Un ratito y un ratito. Un ratito en Dios y un ratito en la ciencia. Depende de dónde esté parado. ¿Vino con sandías para médico o para ustedes? Una vez hicimos lo de vino con sandía. Con una Sí, amiga. no me acuerdo qué pasó. Nos pasamos. Sí. Acá El amigo pregunta murió. Alan si dan charlas en colegios. No, podríamos ser. Se le acaba de ocurrir. Nombre y un colegio, sí. Nombre y colegio. Claro. ¿Cómo era el helado? La- El helado el post que hicieron. La de El de el carbono. helado es tuyo, la De del ciclo presiones del y carbono. helados. Sí. Pero te la expliqué, la del gas, la del dióxido de carbono. Ah, lo mismo. Es todo el ciclo ok, del carbono ok, ok. entendido Pensé que- desde la gaseosa. No, ahí también hablaba del carbono, que el carbono básicamente es un elemento que es el segundo elemento más presente en nuestro cuerpo, pero además es el elemento que compone el grafito, que es lo que tienen todos los lápices, pero además cuando eso está un montón de tiempo muy abajo de la Tierra, en lugares básicamente donde pasan muchos años muy caliente y a muchísima presión, se transforma en ni más ni menos que diamante. También se puede hacer industrialmente, pero es carísimo, por eso sale tanto el Mirá. diamante. Sí, y también es el grafeno, que es uno de los materiales de los que se piensa que están compuestos los próximos 100 años, que es la madre de todos los materiales en nanotecnología, es grafeno, y es una forma de estructura del carbono. O sea, el mismo carbono de la gaseosa, el mismo carbono del lápiz, el mismo carbono del diamante, del grafeno. Ahora vienen por el grafeno, va a ser el titular. Cuando acá encuentren que hay grafeno hasta para hacer un edificio entero. Un par más que pregunta aquí por Twitter, que fue primero, Mirta o el huevo. Pero bueno, ese no la contesten. ¿La gaseosa va parada o acostada en la heladera? ¿Pierde el gas de alguna de las dos maneras o es lo mismo? Yo lo que quiero responder es la de la cucharita arriba de la cerveza. Esa no me la respondieron verdad. todavía, la vengo haciendo desde que nos conocimos. Uno de los grandes misterios de la humanidad. Entiendo que hay gente que la coloca parada porque tenés menos superficie de contacto con el aire. Digamos que si está acostada, que tenés más superficie de contacto del líquido con el aire. Pero la presión de vapor no lo tengo cambia. estudiado, no lo tengo estudiado y habría que ver. Sí. Está bueno. Hagan el experimento y después no lo cuentan. Hicimos el de Pemba, hicimos el de meter, ¿sabes lo que parecíamos los tres? Metiendo vasitos en la heladera con agua hervida, agua sin hervir, agua que hirvió un ratito. Y eso, hay otra de las notas que es un problemita de equilibrio que habla de el efecto Pemba. El efecto Pemba es una paradoja, un comportamiento muy atípico que tiene el agua, que si vos agarrás agua que está caliente o que hirvió un ratito y la metes en el freezer, se va a congelar más rápido que agua que está a temperatura ambiente. ¿Y es ahí verdad? es donde ¿no? viene, ¿Es verdad? Lo probamos y funciona. ¿Funciona? Y es contra raro. Porque Para es un hacer hielo para sartén, una ¿no? fiesta es Sí. genial. ¿Y qué Pero es un explicación tiene? sartenazo en la parte del instinto. Vos no esperás que agua caliente se enfríe más rápido que agua fría. Claro. Y la explicación es muy linda y tiene que ver con la estructura del agua, con cómo se ordena el agua. El agua que está muy caliente, por cómo están dados los enlaces adentro de la molécula y entre las moléculas distintas, se parece mucho más al hielo. Entonces se ordena más rápido y se... Una cuestión de orden, digamos. Absolutamente una cuestión de orden. Pero es un problema que llevó años y que incluyó un premio de la Real Academia de Química tratando de... O sea, había miles de físicos y químicos tratando de entender por qué el agua caliente se enfría más rápido, se congela más rápido que el agua fría. Y la última pregunta que dicen por aquí. ¿A dónde está el avión? Si ustedes saben. ¿Vos tenés el avión? No, pero podemos poner el pendulito de Lost a ver si aparece en algún Si lado. aparece en algún lado. Para mí que debe ser alguno que se olvidó cargar el código. Pobre Desmond. Quería preguntarles a cada uno de ustedes, como científicos,
¿cuál fue lo último que les impactó como descubrimiento científico a cada uno? De que dijeron, esto es grosso. Digamos, estamos viviendo en un mundo tan acelerado donde todo el tiempo se descubren cosas, y si ustedes tienen algún recuerdo de decir, esto sí es algo grosso. Bueno, lo de ayer. Lo de ayer es increíble. Del Big Bang. Sí. Eso es increíble. ¿Lo vas a explicar? Uf. Bájalo al llano, bájamelo al llano. A ver. Tocanchero, dale. No. Vos sabés el desafío que es. O sea, estás agarrando un biólogo y le estás pidiendo que te explique astrofísica experimental, que creo que hay 7 personas que entienden lo que pasó ayer. Es más Están fácil todos creer en juntos Dios. en este momento. ¿No? que explicar el- Sí, pero más fácil no quiere decir que sea mejor. No, por supuesto que no. Entonces, no, básicamente encontraron cicatrices en la forma en la que la radiación, hay algo que se llama radiación de fondo de microondas, que es como, digamos, es una forma en la que se distribuía la radiación electromagnética, que eso le dieron 14 premios Nobel, y eso mostraba un poquito cómo había sido el origen del universo, pero te llevaba hasta cierto punto cerca del cero, cerca de la primera explosión. El descubrimiento de ayer lo que hace es mostrar que hay una especie de cicatriz que se hace por una expansión increíblemente rápida que estaba predicha por una teoría que se llama la teoría de inflación gravitatoria, y que expande ese conocimiento a un lugar muy, muy íntimo, a un tiempo muy, muy íntimo de esa primer detonada, de ese primer chispazo, y entender eso, que no estamos hablando de un saltito corto, estamos hablando de probar algo que se suponía y que era una teoría. Que era una teoría, y que serían los primeros experimentos realmente que logran demostrar eso y aportar a un modelo de cómo entendemos el universo que es enorme, que tiene unas implicancias enormes que tiene que ver con cómo entendemos la realidad, el tiempo, el espacio. Y es increíble que algo toque tan íntimamente conceptos tan difíciles de explicar como el tiempo. Me parece hermoso. LTA, Dios. Tomá. Ahí tenés. Chupate esa mandarina. Chicos, gracias por haber venido. La página es elgatoylacaja.com.ar. Hay varios que estaban pidiendo aquí que repitamos la dirección, la acabamos de tuitear también. Así que ahí está, el gato falta la caja. Bueno, suerte con esta divulgación permanente de ciencia y bienvenido sea, porque a los que nos atrae la ciencia, pero nos cuesta entender estas cosas, es como decís, hay un faro, vamos para allá. Bueno, muchas gracias por a ustedes. invitarnos. Ahí está, pasaban los chicos entonces del Gato y la Caja por Ácido. Vamos a escuchar a Bad